Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Buenas, profe. Les voy a ir compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ahí cuando agrando, ¿están viendo cuál de las dos la pantalla completa? Sí, dice físico-química, como la carátula. Ah, perfecto. Bien. Entonces vamos a empezar con la clase. La idea es que hoy vamos a ver algunos ejercicios de ejemplo de la unidad 7 y corresponde a la parte de ley de Raoult con dos componentes y destilación en la parte final. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. Si en algún momento no me escuchan bien, me avisan, ¿no? En este ejercicio tenemos benceno y tolueno que forman esencialmente una solución ideal y una cierta mezcla que está formada por 2 moles de benceno y 3 moles de tolueno. Tenemos una presión de vapor de 280 milímetros de mercurio a 60 grados. Nos dice que si se agrega un mol más de benceno a la solución, la presión de vapor total es de 300 milímetros de mercurio. Lo que nos pide es que calculemos la presión de los componentes puros a esa temperatura. Entonces vamos a ordenar un poquito lo que son los datos. Tenemos un recipiente en el cual la temperatura está constante y tenemos en una situación inicial 2 moles de benceno y 3 moles de tolueno. La duda ahí que puede surgir es dónde se encuentran esos moles, ¿sí? Porque podrían estarnos diciendo la composición de la mezcla inicial o la composición de la mezcla líquida. En este caso se refiere a la mezcla líquida, ¿sí? Si en un ejercicio ustedes no tienen claro a cuál de las dos nos estamos refiriendo, eso es algo que pueden consultar. ¿Sí? Luego que se establece el equilibrio, la mezcla líquida contiene 2 moles de benceno y 3 moles de tolueno. Y la presión del vapor, ¿sí? La presión que ejerce el vapor es de 280 milímetros de mercurio. Pasamos a una situación 2 y ahora nos dice que se agrega 1 mol más de benceno, entonces es que simplemente vamos a tener 3 moles de benceno y 3 moles de tolueno, y ahora la presión total pasó a ser de 300 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que encontrar una forma de calcular la presión de los componentes puros, ¿sí?
y tenemos datos de composición en la fase líquida y presión del vapor en equilibrio, ¿sí? En ese sistema de dos componentes. Entonces nosotros vimos una ecuación, ¿sí? La única ecuación que tenemos para esto, que es la ley de Raoul, ¿verdad? Que nos permitía vincular estas dos cosas. La pregunta es si se cumple o no se cumple la ley de Raoul para esta situación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están ahí? Sí. Sí, porque dice que son soluciones ideales. Ahí está. Si es una solución ideal, ¿se acuerdan que era cumple Raoul en todo el rango de composiciones? Habíamos visto dos situaciones. Una solución ideal que cumple en todo el rango y otra solución diluida ideal, que la vamos a ver en un ejercicio más al final, donde se cumplía para el solvente ley de Raoul y para el soluto ley de Henry. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que se cumple la ley de Raoul y que nos permite vincular ¿qué cosa? ¿Qué dos cosas nos vincula la ley de Raoul o qué es lo que dice la ley de Raoul? La presión de vapor de uno de los componentes con la composición. Bien, ¿y qué composición es esa? Para la ley de Raoul la composición es de... Fracción molar. Muy bien, es en fracción molar, no es másica. Y a su vez, ¿de qué fase? Líquida. La fase líquida. Ahí está. Bien, cuando tenemos presión total, ahí simplemente ley de Dalton, lo vamos a plantear entonces. El sistema no me está respondiendo. Ahora sí. Bien, entonces la presión total la vamos a plantear en función de las dos presiones parciales. Ustedes bien me dijeron que la presión de cada uno de estos componentes la puedo expresar entonces en función de la composición en la fase líquida molar, y además esto va a ser de la presión del puro, del componente puro. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ahora tenemos que ver cómo trabajamos con ella. Para hacer un poquito de memoria de lo que habíamos hablado en el teórico, si esto es una ecuación presión parcial igual a la presión del puro por la fracción molar, cuando lo ponemos en el gráfico va a implicar que si lo veo para benceno, tenemos presión parcial de benceno con una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es la presión del puro. ¿Sí? Vamos a tener entonces lo mismo para tolueno en el otro sentido, y la suma de las dos, como esta línea llena que tenemos acá, que pasa por las dos presiones de los puros. Bien. ¿Cuál presión de vapor va a ser menor? O sea, esa gráfica, por ejemplo, no la podríamos hacer todavía porque no sabemos cuál va a ser menor, ¿no? En realidad sí podemos, pero de acuerdo a los datos que tenemos. Al final les muestro de nuevo la gráfica y planteamos los datos, pero en realidad sí, lo que nosotros sabemos es, cuando hagamos las cuentas capaz más fácil. O sea, cuando haces la cuenta con las composiciones que te está dando en moles, pero podés calcularla en fracción, lo que tenés que ver es, si esto es así como lo tengo planteado, ¿qué pasa? Cuando aumenta la fracción en benceno, aumenta la presión total. Eso es lo que tengo que ver para ver en qué sentido va esto. Ahí va. O sea, eso lo podemos hacer una vez que hagamos los cálculos. En un principio no. En un principio solamente haciendo una cuenta, la fracción molar, o mirándolo y a ojos ya sacando la cuenta. Sí, pero sí, aunque sea la fracción molar tienen que tener. Bien, les pregunto una cosa, si nosotros tenemos esta ecuación, tenemos las dos incógnitas, ¿sí? Tenemos datos de presión total y tenemos de fracción. ¿La podemos expresar para benceno o la podemos hacer para tolueno? Vamos a hacerla en una sola si tenemos una sola incógnita. ¿Cómo expreso la fracción para tolueno como fracción para benceno? 1 menos la fracción del benceno. Correcto. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sustituir simplemente 1 menos la composición para benceno para tolueno. Y ahí siempre recuerden que eso se va a cumplir para una misma fase, ¿sí? La fracción del vapor con la del líquido no tienen que sumar 1, lo que tiene que sumar 1 es para la misma fase la fracción expresada para un componente o el otro. Bien, y ahora sí vamos a hacer entonces un poquito más de cuentas. Acá lo que hicimos fue reordenar nada más. O sea, hacemos la distributiva y después reordenamos para que nos quede en función de la fracción de benceno. Esta ecuación creo que la planteamos en el teórico.
¿sí? Porque es la que describe justamente esa recta que les mostraba de la presión total como la suma, ¿sí? Presión total en función de fracción de benceno. Vamos entonces ahora a plantear los datos que teníamos. Decían que teníamos 2 moles de benceno y 3 moles de tolueno. Si quiero calcular la fracción molar para benceno, ¿cómo lo plantearía? Aunque no me digan cuánto da. ¿Qué cuenta? 2 dividido 5. Perfecto. 2 dividido 5. Simplemente es la suma, ¿no? Entonces lo que vamos a plantear, 2 dividido 3 más 2, o sea 5, 0,4. Y hacemos lo mismo para la situación 2. Ahora tenemos 3 moles de benceno, 3 moles de tolueno, 2 sobre 3, 2 sobre 6, perdón, entonces nos da 0,5. Y ahí ya tenemos esas dos fracciones. Lo que decíamos antes es, tenemos una fracción de 0,4 y una de 0,5. Aumentó la fracción para benceno y aumentó la presión total, pasó de 280 a 300. Y ahí es donde yo sé que entonces es creciente, ¿sí?, la presión total con la composición expresada para benceno. Lo cual me dice cómo tienen que darme los resultados finales. Lo voy a plantear de nuevo con la gráfica después, pero si logran seguirme en lo que les estoy diciendo, que es lo que comentábamos recién con la compañera, tenemos entonces una presión para benceno puro mayor que la presión de vapor del tolueno puro. Y eso es lo que los resultados nuestros tienen que seguir, para que sea coherente con lo que tenemos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que tenemos es una ecuación, ¿sí?, con dos incógnitas, que son las presiones de los puros, y tenemos dos situaciones planteadas. O sea que podemos plantear esto como un sistema. ¿Sí? Sustituimos por los datos de la situación 1 y sustituimos por los datos de la situación 2, y ahora solamente tenemos que resolver matemáticamente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien. Vieron que básicamente ley de Raoult. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso restamos. Para resolver el sistema pueden usar el camino que ustedes quieran. En este caso se restó 2 con 1 y llegamos entonces a un valor para sustituir en 2 y despejar los dos valores. Y acá está lo que decíamos antes. La presión de benceno puro tiene que ser mayor que la de tolueno puro, porque hay un aumento de la presión total cuando aumenta la fracción para benceno. Vamos a tomar esto que tenemos acá y vamos a plantearlo en ecuaciones, en gráfico. Tenemos presión contra composición molar para benceno, ¿sí? Tenemos 0,4 para la situación 1 en fracción para benceno, y en esa situación teníamos una presión de 280. Para 0,5 tenemos una presión de 300. Eso quiere decir que entonces la recta es creciente y la presión del benceno puro tiene que ser mayor a la de tolueno. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, yo ya lo había hecho, ahora me quedó más claro. Ah, perfecto. Llegaste al mismo valor. Sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 3. En este caso tenemos una mezcla de etanol y N-propanol que se comporta idealmente a 36.4, o sea que nuevamente si nos dicen que es ideal, ya sabemos que se va a cumplir la ley de Raoult en todo el rango de composiciones. Y a 72 milímetros de mercurio, o sea cuando la presión externa es de 72 milímetros de mercurio, una solución de estos alcoholes se encuentra en ebullición a esa temperatura. Entonces, el diagrama más o menos es este que tenemos acá. La situación cambia respecto al anterior, en que tenemos ahora un pistón, ¿sí?, que nos permitiría variar la presión, pero lo que nos dice es que la presión externa es de 72 milímetros de mercurio. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la presión de vapor de la solución a dicha temperatura? O sea, ¿cuál es la presión que ejerce, ¿sí?, este vapor acá? ¿Qué me dicen ustedes? 72. 72, ¿por qué? Porque está en ebullición. Correcto. ¿Qué significa que esté en ebullición una determinada solución o un líquido? Que su presión de vapor tiene que ser igual a la atmosférica. Bueno, Exacto. igual a este. Al externo. Cuando se alcanza la ebullición, por definición, sí, es que la presión de vapor igualó a la presión externa. Entonces, si conocemos la externa, ya sabemos que la presión de vapor, si está en ebullición, tiene que ser ese valor. Entonces, esa pregunta la respondemos sin hacer mucha cuenta, sin hacer ninguna cuenta.
Tenía una pregunta sobre eso, porque lo había visto. Y en una situación en que la presión de vapor sea mayor a la externa, Sí, ¿eso qué hace? ¿Se nivela? O sea, baja hasta 72, o sea, porque, o sea, yo lo pensé de decir, seguro tiene que ser 72, pero podría ser más, ¿o no? en realidad va a entrar en ebullición cuando se igualen. Y ahí como se mantiene en ebullición, se va a mantener ese valor. O sea, no sé en qué situación podría superar el valor. Quizás si estás calentando y cuando se estabilice la temperatura, entonces alcanza el equilibrio. Mientras estás entregando energía, se estaría desplazando y depende, si tenés un émbolo, estaría, digamos, realizando trabajos sobre la atmósfera porque tiene una presión mayor interna, desplazando el émbolo, ¿sí? Y haciendo una expansión. Y si detengo el aumento de temperatura, esa temperatura debería alcanzar el equilibrio mecánico. O sea que simplemente decimos que es igual y ya está, o sea que tiene que ser igual. Cuando se alcanza la ebullición, sí, Sí, es sí. una situación de equilibrio en realidad. Bien. Bien, ¿cuál es la presión de vapor? Esa ya la tenemos contestada, entonces ahora vamos a ver qué composición tiene la solución líquida y el vapor en equilibrio. Entonces tenemos que calcular composición de estas dos fases, la fase líquida y la fase vapor, cuando se encuentran en equilibrio a esa temperatura. En este caso tenemos como dato los valores de las presiones de los compuestos puros. Entonces vamos a empezar por plantear directamente ley de Raoult, ¿sí? Esto es un poco reiterativo, pero expresión total, la suma de las presiones parciales, solo que lo que cambia son los datos que tenemos. En este caso, conocemos los componentes puros, conocemos la presión total, y lo que nos está pidiendo es que calculemos la composición de la fase líquida y la fase vapor. Si quieren calcular la composición de la fase líquida, ¿qué van a plantear acá? Si ya lo hicieron, seguramente sí, es muy parecido al otro, ¿verdad? La pura por la fracción molar. Ahí está. Planteamos ley de Raoult para los dos componentes, el puro por la fracción. Nuevamente podemos expresar composición para propanol en función de etanol, o al revés, como ustedes quieran. Y ahora nos queda nada más que sustituir y hacer cuentas. O sea, la composición de la fase líquida es la más directa porque es la que vinculamos con ley de Raoult, ¿no? Bien. Ahora nos pide además la composición de la fase vapor, y ahí sí tenemos que adicionar una ecuación que vimos en el teórico. ¿Se acuerdan cómo podemos plantear la fracción para el vapor? La podemos poner en función del número de moles, en ese caso, ¿cómo sería? Por definición, Por los números de moles. sí, es fracción molar, ¿verdad? Ah, ¿Cómo Los, planteamos la los fracción molar? moles que están en la fase líquida, uno menos los moles que están en fase líquida, te van a dar los moles que están en fase gaseosa. No, cuidado con eso, no. Hay, o sea, no te suman uno los moles que tenés en la fase vapor con los que tenés en la fase líquida. Solo te suman uno si La planteas, fracción molar, ¿no? perdón, Que la suma da 1 a la fracción cuando hacemos fracción molar y que tenemos que ir, por ejemplo, deducir uno del otro, se lo restamos a 1 y ahí sí obtendríamos, por ejemplo, no sé, si tengo el de B, se lo resta a 1 y obtengo el de A. claro, es expresado para un componente o el otro, ¿sí? La suma expresado para etanol más propanol, la fracción, pero para la misma fase. No es la de vapor con la de líquido, o sea, 1 menos 0,47 no me va a dar la composición para el vapor, ¿sí? Porque no hay motivo para que sumen uno estas dos fracciones. ¿Sí? Una me dice cuánto tengo de etanol en el líquido y la otra cuánto tengo de etanol en el vapor. Entonces no hay motivo para que sumen uno. Las que suman 1 son las que, por ejemplo, si yo quiero expresar la composición de la fase líquida, ese 0,47 para etanol, hago 1 menos 0,47 y me da la composición de la fase líquida para propanol. Ahí sí.
¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Sí, No. Tengan cuidado con eso porque sí nos pasa mucho. Después en el apuro nos acordamos que suma 1 y ponemos el valor. ¿No? Pero solo se va a cumplir para la misma fase. Piensen que es lo mismo que un porcentaje, solo que la base acá es 1. Entonces si yo digo que el 30% es un componente, el 70% es del otro, pero siempre va a tener que ser referido a la misma cosa. ¿Sí? El 30% de mi fase líquida es de un componente, el 70% es de la otra. Pero no hay ninguna razón para decir que ese porcentaje está vinculado a lo que tengo en el vapor. ¿Sí? Bien, pero si nosotros lo vamos a plantear la fracción del vapor para etanol, lo podemos hacer por la definición, para ver si podemos llegar a relacionarlo con los datos que tenemos. Una fracción, ¿cómo se define? Molar. Número de moles. Sobre el número de moles Sobre totales. moles total. Ahí está, número de moles de etanol, en este caso en la fase de vapor, sobre el número de moles totales en esa fase de vapor. Lo sustituye con la ecuación de los gases. Las presiones. Bien. Podemos sustituir ambos por la ecuación de los gases. Bueno, creí que eso estaba después, pero esto es a lo que vamos a llegar. ¿Sí? Ustedes pueden usar directamente ya esta ecuación, porque la vimos en el teórico y ahora la estamos repasando. Eso viene de plantear lo que tú decías. O sea, nosotros planteamos el número de moles de etanol sobre los totales, estamos a un volumen y una temperatura constante en esta situación, ¿sí? Porque ya alcanzó el equilibrio, estamos en esa situación. O sea, la presión parcial y la presión total van a estar referidas al mismo volumen y la misma temperatura. Presión parcial, por definición, es la presión que va a ejercer ese componente si se encontrara solo en el recipiente. ¿Sí? Entonces va a ser el volumen total. Por lo tanto, ahí se nos van a cancelar estos dos términos y me va a quedar entonces la ecuación que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando voy a vincular fracción de la parte del componente, perdón, de la fase vapor, voy a poder recurrir a la relación de la presión parcial con la total. ¿Sí? Sé que hoy parece obvio, pero tengan cuidado cuando buscan ecuaciones apurados, esta ecuación obviamente se cumple solamente para la fase vapor, que estoy hablando de presión. Nos pasa a veces que la ecuación de gas ideal se aplica para líquido, ¿sí? Fases condensadas. Piensen las ecuaciones cuando las eligen, ¿sí? Entonces, fase vapor, acá podemos utilizar esta ecuación, y no tenemos la presión parcial de etanol, tenemos la presión total de 72. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo calculo la presión parcial de etanol? De la pura y la fracción molar. Ahí está, fracción molar para el líquido. ¿Sí? Vamos a hacer simplemente Raúl para quien necesitamos, no necesitamos en este caso para los dos, vamos a aplicar Raúl solo para la parte de arriba porque tenemos, o sea, solo para la presión parcial, porque la presión total la conocemos en valor numérico. Vamos a ver más adelante que en algún caso nos conviene plantear las dos en función de Raúl. Bien, hicimos entonces la cuenta y llegamos a un valor de 0,705 y como siempre vamos a tratar de analizar si este valor es coherente o no es coherente con la situación planteada. ¿Qué me dice? ¿Les parece coherente el valor? Sí. Bien, ¿por qué ese valor es coherente? Primero, porque no es mayor que 1. Eso, guía general, me da la fracción mayor que 1, vuelvo a hacer las cuentas, busco dónde está el problema. ¿Qué otra cosa tiene que cumplir esta composición para el vapor? ser más rico. La fase... ¿Sí? Más rico. En los gases más. Más que en el líquido. Correcto, más que en el líquido, debe ser más rico que el líquido en el componente Más volátil. más volátil. No. Perfecto. Eso es lo que se tienen que fijar. Tienen que comparar entonces ese valor con la composición del líquido con el cual está en equilibrio. No es decir más rico en etanol, porque eso no se va a cumplir siempre, pero sí más rico en etanol que la fracción del líquido con el cual está en equilibrio. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo eso en el gráfico, en este caso
Estamos con composición molar para etanol. Sabíamos que la presión de puro etanol es de 108, sé que es mayor que la de propanol. ¿Cuál de los dos es más volátil entonces? El etanol. El etanol. El que tiene la mayor presión de vapor es el más volátil. Tenemos el líquido entonces en la zona de arriba, el vapor en la zona de abajo. Recuerden, después vamos a pasar con el diagrama de temperatura en composición y esto se va a invertir. Y vamos a plantear entonces 0,47 con la fracción del vapor. ¿Sí? Esto es lo que ustedes dijeron y es correcto. Siempre la composición del vapor va a ser más rica en el componente más volátil que el líquido con el que está en equilibrio. ¿Sí? Lo que no necesariamente tiene que pasar, si bien pasa acá, es que este valor, hasta acá esa parte les quedó claro a todos, ¿no? Porque lo voy a agregar, no quiero que entrever. Sí. ¿Sí? Bien. Lo que no se cumpliría siempre es que, si ustedes se fijan, acá tenemos un 70% de etanol en la fase vapor. O sea que esa fase vapor tiene mayor proporción de etanol que de propanol. Eso no tiene por qué ser así siempre. ¿Sí? Tiene que tener mayor proporción de etanol que la fase líquida, pero no necesariamente mayor proporción de etanol que lo que tiene de propanol. Vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo no tiene nada que ver con el ejercicio. Hasta acá ya calculamos lo que nos pide el ejercicio. Si la composición de la fase líquida fuese de 0,20, por ejemplo, y esto es todo aproximado porque el diagrama no lo tenemos, la composición del vapor podría estar en 0,38. Entonces más o menos tiene un 40% esa fase vapor del componente etanol, o sea que tiene más cantidad de lo que es propanol, que es el menos volátil. ¿Sí? Eso en realidad se da por la posición que estoy en el gráfico, sea por la composición de la fase líquida, que es muy pobre en etanol, porque es 0,20. Por eso la composición del vapor también es pobre en etanol. Pero lo que sí se sigue cumpliendo es que es más rica en etanol que lo que es la composición de la fase líquida. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí. Bien. Entonces ahora sí, seguimos con lo que estábamos. Etanol entonces más volátil, vapor más rico en etanol que la solución líquida. Tenemos otra pregunta en este ejercicio, que es la presión de vapor de la solución si la fracción molar de N-propanol en el líquido es 0,60. Entonces ahora tenemos que ir a otra situación en la cual nos cambiaron la presión de vapor. ¿Sí? Nos cambiaron, perdón, la composición. La fracción molar en el líquido es 0,60 para N-propanol. Y acá nada más leer con cuidado de qué datos nos están dando. Si nos están dando fracción molar primero, porque es lo que puedo usar en la ley de Raoul. Si nos están dando másica, vamos a tener que hacer conversiones. ¿Y para qué componente? Nos dijeron para N-propanol. Entonces, ¿cómo hago para calcular la presión de vapor? ¿Qué planteo? Teníamos la presión parcial de este gas, ¿no? Es otra situación, ahora te cambiaron la composición de la fase líquida. Ah, bien. Tu dato es que la composición de la fase líquida es de 0,60. La temperatura sí es la misma. Y ley de Raúl, porque estamos en fase líquida. Bien, ley de Raoul, porque me permite vincular este valor de fracción líquida con presión total, que es lo que me piden en realidad. ¿Por qué les dije que la temperatura es la misma? ¿Qué es lo que entonces puedo usar? De puro que ya tienes. Ahí está, la presión de los componentes puros. Recuerden que esa depende exclusivamente de la temperatura. Si estoy hablando de los puros, es lo que vieron con Daniel Clausius-Clapey, o sea, depende solo de la temperatura. Entonces, si yo les digo que es la misma, sabemos que podemos, en un segundo. Bien, podemos plantear entonces la ley de Raoul y que van a ser conocidas las presiones de los puros porque son las mismas, ¿no? Eso, si a ustedes no les queda claro si se está refiriendo a la misma temperatura o no, lo preguntan, ¿no? Bueno, entonces acá, nada, tenemos 0,60 en N-propanol. Yo les pregunto entonces, ¿qué valor van a poner acá? $0,4. Ahí está. La resta con 1. Perfecto.
¿sí? Acá sí está referido todo a la fracción líquida, así que acá sí debería sumar 1 si lo expreso para etanol y si lo expreso para propanol. Entonces, 0,40 y 0,60 tenemos todos los datos, lo único que hay que hacer es la cuenta. Y ahí también pueden, si quieren, ver si el valor es coherente, ¿sí? Ahí yo tengo que volver un poquito para atrás porque les da 67,2, pero teníamos un 0,47, ¿sí? Y una presión de 72 milímetros de mercurio. Acá ya ubicamos cuáles son las presiones de los puros, ¿sí? Que la mayor es la de etanol. Entonces vemos que si reducimos ahora la composición, que pasamos a 0,4, entonces la presión total debería disminuir, y eso es precisamente lo que ocurrió, ¿sí? Ahora tenemos 67,2, o sea, una presión menor. Por lo tanto, el valor al que llegamos es coherente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Bien, vamos entonces con el ejercicio número 5. Acá el diagrama de fases, temperatura, composición, y ahora nos cambiamos, vamos a ir incluso vamos a pasar un poquito a lo que es destilación, ¿no? Traté de elegirles ejercicios como ejemplo para que fuéramos viendo todas las cosas. Esto es temperatura, composición, el diagrama es dato, o sea que vamos a poder utilizar la escala para sacar valores. Los constituyentes son simplemente A y B, ahí me faltó el título del eje de las X, que es composición. Y lo que tenemos es una destilación abierta de 200 gramos de mezcla, que comienza a hervir a 67 grados Celsius, y la vamos a continuar hasta que el punto de ebullición sea de 77. ¿Sí? Ustedes ya hicieron destilación simple en el laboratorio, esto es más o menos lo que ustedes hicieron con una mezcla AB, y donde les dan como dato la temperatura de ebullición inicial y final. En la parte A les pregunta cuál será la cantidad y la composición del residuo y del destilado obtenido. Entonces vamos a empezar a primero repasar lo que es destilación simple, y segundo ver composición de residuo y de destilado, que es exactamente lo mismo que ustedes vieron en clase de laboratorio, solo que acá no es que van a obtener, o sea, esto es lo teórico, ustedes van a determinar cuál sería la cantidad teórica obtenida para estos datos. Sin considerar pérdidas, ¿no? Sin considerar pérdida, exacto. Entonces, empecemos por la parte de composición, que eso, a ver si quedó claro en el laboratorio, ¿no? Ya de paso. Vamos a primero hacer un caso hipotético, ¿sí? Este es el sistema que ustedes utilizaron en el laboratorio, más o menos esquemáticamente sería eso. Y vamos a partir de una composición X1. Cuando alcanzamos esta curva, ¿esa curva de qué es? Curva de... Del líquido. Del líquido, correcto. ¿Sí? Acá dice que esta es la zona del líquido, o sea que la curva que delimita es la del líquido. Sí, siempre acuérdense, esto es temperatura composición, así que a bajas temperaturas, por lógica va a ser el líquido el más estable. Cuando alcanzo la temperatura a la cual se intersecta la composición con la curva del líquido, ¿qué es lo que va a ocurrir? La primera burbuja de vapor. Primera burbuja de vapor. Bien. ¿Y dónde encuentro la composición? En la curva de vapor. Ahí está, horizontal, ¿sí? A esa temperatura voy hasta la curva del vapor. Y ahí encuentro entonces la primera burbuja de vapor. ¿Qué es lo que pasa ahora con lo que está en el balón? Esto es todo repaso. ¿En quién se enriquece lo que está en el balón? Va a tener una gota menos una gota menos no, va a tener un poco menos del componente más volátil. Muy bien, o sea, se enriquece En menos En el volátil. en componente el menos menos volátil. volátil. Correcto, ¿sí? Es correcto lo que decías de una gota, porque en realidad esto es como esquemático, ¿sí? Cada gota que yo saco cambia la composición. Obviamente en el diagrama lo tengo que exagerar para que se note, pero sí, cada gota que yo retiro empobrece entonces en el componente más volátil a lo que queda en el balón. Y así sucesivamente a medida que seguimos retirando gotas en el tubo de destilado, ¿sí? Lo que veíamos entonces era que la composición de lo que queda en el balón se va moviendo entonces hacia el componente menos volátil, pero cada nueva gota también se está corriendo hacia el componente menos volátil, porque se produce a partir de un líquido que es más pobre en el componente más volátil. Bien.
Lo que nos pide el ejercicio es que nosotros calculemos composición del residuo del destilado. Entonces la idea ahora es repasar eso. ¿Cuál es la composición del residuo si yo terminara la destilación en ese punto final? ¿Esa es la imagen? Sí, XF. muy bien. XF. Residuo, sí, simplemente si me detuve a esta temperatura, va a ser entonces el valor XF. ¿Qué pasa con la composición del destilado? Lo que tengo acá. El promedio de todos los I que tenemos marcado en la gráfica. Bien, estrictamente el promedio de todas las composiciones de todas las gotas que obtuvimos en la destilación. Usualmente no tenemos eso, y en el ejercicio de hecho no lo tenemos, que es lo que es más fácil de obtener. Todas las gotitas no, ¿cuáles? La primera y la última. Ahí está, la primera y la última porque puedo vincularlas con temperatura inicial y temperatura final, por ejemplo, o composición inicial o final, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para el destilado, creo que lo tengo en la diapositiva siguiente, acá nada más repasar temperatura inicial, ¿sí? Es a la que marcamos hoy, a la que se produce esa primera burbuja, y temperatura final a la que detuve la destilación, ¿sí? Que se corresponde con la composición del residuo. ¿Qué pasa con el destilado? Lo que les decía recién, la composición del destilado estrictamente es lo que tú decías, el promedio, ¿sí?, de la masa que tengo de A en la gota 1 más en la gota 2 y así sucesivamente todas las gotas sobre la masa total. Lo que vamos a hacer es suponer que todas las masas de las gotas son iguales para un número total de gotas n, y en realidad también suponemos que cada gota cambia en la misma forma la fracción, pero dejando eso de lado, lo que yo quiero que ustedes se queden y recuerden es que va a ser el promedio entre la primera y la última gota, ¿sí? Es una aproximación, pero es lo que vamos a estar usando. Y siempre tenemos la tendencia a marcar este IF como la composición del destilado, así que tengan cuidado con eso y recuerden que va a ser el promedio, porque todas esas gotitas se fueron acumulando y no tienen la misma composición, ¿sí? Pero nosotros poner en Sí. un ejercicio de parcial, si nos ponen algo así, la primera. Perdón porque se me cortó. En un ejercicio de parcial, si ponen algo así, Usamos la primera gota y la última, no hacemos todo el promedio. no, porque no van a tener No eso. anotar los datos. Si les diéramos los datos, caso difícil, entonces sí, pero ustedes, por eso les digo, lo que quiero que se acuerden es que va a ser lo voy a aproximar como el promedio entre la primera y la última. O sea, lo que no quiero que hagan es que ustedes me marquen o la primera o la última, porque son gotas que, como ven, abarcan un rango de composiciones, entonces el promedio va a estar más o menos por acá, va a ser muy diferente de lo que es la primera o lo que es la última. ¿Sí? Entonces es el promedio, eso es lo único que quiero que recuerden. Olvídense de todo esto, justificación. ¿Sí? A veces razonarlo con la justificación me permite acordarme de esto, por eso se los pongo. Bueno, ahora sí, volvamos al ejercicio. De esto está claro, ¿no? ¿Alguna duda antes de seguir? ¿Ya lo vieron en el laboratorio? No. No. Vieron que en el laboratorio podían predecir luego cuánto esperaban que fuera la composición teórica y compararla con lo que obtuvieron realmente, lo que midieron. Bueno, entonces ahora volvemos. Lo que nos pregunta es, ¿cuál será la cantidad de composición del residuo del destilado? Dijimos que vamos a empezar con composición del residuo, composición del destilado. Los datos que tenemos son masa inicial, que por ahora la vamos a dejar para la parte de cantidad, y temperatura de ebullición inicial. ¿Qué podemos sacar? Porque lo que nos pide es del residuo del destilado, o sea, situación final. ¿Qué podemos sacar a partir de la temperatura de ebullición inicial? El XI, el ejercicio inicial. La primera La- gota. Bien, ambas cosas, la composición de la primera gota y la composición de la mezcla inicial. Déjenme volver porque quiero ver la letra porque no estoy segura si me estoy confundiendo con otro ejercicio. Les decía que empezaba la ebullición a 67, bien, y que el punto de ebullición del residuo es 77. Como son 10 grados casi me confunde. Bueno, entonces tenemos temperatura inicial 67, vamos a entrar entonces al diagrama
y vamos a encontrar lo que ustedes muy bien me dijeron. Composición ahí de 0,53 que corresponde a... La primera burbuja. ¿Es la primera gota? De vapor. La composición de la primera gota, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? No, es la inicial de la solución, en B. Ahí está. Esa que está marcada está sobre la curva del líquido, ¿sí? Ah, Líquido. verdad. O sea que esa es la composición de la mezcla inicial líquida que yo empecé a destilar. Ahora sí, en la curva del vapor, 0,86. Esa es la que ustedes dijeron, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Esto por lo general, si lo traten de pensarlo con calma, es seguro que lo van a poder marcar correctamente, ¿sí? De mirar bien el gráfico. Ahí está, vuélvanlo a mirar después, si lo hicieron apurados lo vuelven a mirar, a mí me pasa mucho, yo lo hago rápido, pongo otra cosa, entonces lo volvemos a mirar después con calma y nos damos cuenta que lo hicimos mal. Es solo ir con calma y revisar lo que hicimos. Entonces 0,53 pasamos al vapor 0,86. Tenemos composición entonces de la mezcla inicial y de la primera gota. Nos dice, bueno, vamos a ir marcando eso primero. 0,53 entonces, composición de la mezcla inicial, y 0,86 la de la primera gota. Tenemos que determinar la composición del residuo, el otro dato que tenemos y la del destilado. Por ahora dejamos esos datos y vamos a ver cómo los usamos. ¿Qué podemos obtener con la temperatura final, que es el otro dato que nos da? Vamos a marcarlo, que es este valor de 0,18. La gota final, si nos La composición final del líquido, ¿no? Porque hasta ahí lo destilaste. Ahí destilé, correcto. Estamos en la curva de... Ahí en la curva Líquido. del líquido. Ahí está, o sea que esa composición de quién es, ¿dónde El está el líquido? residuo. De residuo. Residuo. Ahí. Sí, ahora son líquidos los dos, por eso los puede marear, pero acuérdense que en la curva del líquido encuentro la composición del residuo, en la curva del vapor sí la composición de la burbuja que luego condensé y separé. Entonces, composición a la temperatura de 77, la busco en el líquido, encuentro la composición del residuo. Esa composición que está marcada de 0,60, ¿de quién es? Destilado. Es parte del destilado. ¿Es la composición del destilado? No, es la final. Es la final, ahí está. Entonces tenemos composición del residuo 0,18 y ahora nos preguntamos cuál es la composición del destilado. ¿Qué cuenta hace? El promedio, ¿eh? Ahí está, promedio de qué valores. En el primero y el último. 0,60 y 0,86 sumados dividido 2. Correcto. La primera y la última gota, entonces 0,86 y 0,60 dividido 2. O sea, que acá nada más ir con calma, ir marcando las cosas, anotando qué es cada cosa, y luego no olvidarse que el destilado está formado por todas las gotas que están entre estos dos puntos, así que tengo que hacer el promedio. Nada más. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, Vamos a pasar entonces a lo que es la masa. Para eso tenemos que recurrir al balance de masa que ustedes plantearon en el laboratorio. justo, perdón que interrumpa, Sí. también en el laboratorio con mi compañera no nos quedó bien hecha esa parte, así que capaz que te pregunto algo ahora. Dale. Esta lo vas planteando. Vamos a empezar por ver cuál era el balance que ustedes habían planteado. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse en masa? Que la masa, La masa total tenía que ser igual a la del residuo más la del destilado. bien, ¿y esa masa total cuál es? Lo que 0,2. empezamos al inicio. La que pesan al inicio, o sea, la masa Ahí va, inicial 200 gramos. en el balón antes de comenzar la destilación, en este caso muy bien, los 200 gramos, tiene que ser igual a la masa de residuo masa destilada. O sea, si yo supongo que no hay pérdidas en el sistema, entonces tiene que la suma de lo que quedó en el tubito de destilado más lo que quedó en el balón, darme la masa inicial. Si lo voy a plantear para componentes, ¿qué planteo? Para el componente B, parece muy complicado, pero es exactamente lo mismo. O sea, dije que la masa total, ¿sí?, de los dos componentes juntos, inicial, o está con el residuo o está en el destilado. Para B es lo mismo, la masa que yo coloqué en inicial, o sea, la que estaba en la mezcla inicial de B,
tiene que estar o en el residuo o en el destilado, así que va a ser la suma. Lo mismo se va a cumplir para A, ¿sí? Ok. Bien. ¿De eso dudas? No. No. Bien. Está encuadrado así porque ustedes parten de ahí. Después van viendo cómo obtienen los distintos datos, pero lo que tienen que quedarles claro es eso. Un balance de masa no tiene mucha dificultad más que eso. Es decir, que si no hubo pérdidas, si yo coloqué esa cantidad, entonces después al final tiene que estar la misma cantidad, por lo tanto tengo que sumar si los separé en distintos recipientes. Nada más que eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con eso para obtener los valores? Acá nada más les estoy planteando lo mismo y vamos a ver la masa de B en el destilado, por ejemplo. ¿Cómo la puedo expresar? Que eso fue lo que hicimos o lo que hablamos un poquito en el laboratorio. ¿No? La masa de B, perdón, en el destilado Sí, sería la masa del destilado por la fracción de B. por la fracción de B en el destilado. ¿Sí? No sé si cómo les queda mejor ver eso. Voy a tratar de escribir con el lápiz, es un poco complicado. Si yo planteo la composición de B en el destilado, ¿sí? Esto lo planteamos en el laboratorio también, va a ser igual, entonces ahora estamos en fracción másica, a diferencia de antes que estábamos con Raúl. En este caso, masa de B entonces en el destilado sobre masa total. ¿Sí? ¿Masa total de quién? De destilado, porque me estoy refiriendo a la composición del destilado. ¿Sí? Entonces de acá yo puedo decir que si necesito determinar la masa de B en el destilado, voy a despejar y me va a quedar la composición de ese destilado para B por la masa de ese destilado. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces vamos a considerar que eso se va a cumplir para todas las, para el residuo y para perdón, para el residuo y para la mezcla inicial también, ¿sí? En todas puedo hacer el mismo planteo siempre refiriéndome a esa mezcla. Entonces vamos a sustituir entonces por composición por masa total, en los tres casos. Y ahora a ver qué datos son los que tengo. Habíamos calculado en la parte anterior la composición del destilado y la composición del residuo. Acá, ojo con la nomenclatura porque les cambié un poquito. Usé X para el destilado, ¿sí? Como le puse que era del destilado, en realidad es discutible. El destilado es líquido, ahora que lo condensé, entonces uso Y, uso X. Eso es indistinto. Lo importante es que quede claro de qué están hablando, ¿no? Entonces, composición para el destilado por masa de destilado, composición del residuo por masa de residuo y composición de, acá está mal, composición de la mezcla inicial por masa inicial. ¿Sí? Acá debería ser 0. Entonces, tengo las tres composiciones porque las determinamos en la parte anterior y además sé la masa inicial, porque es la masa que tenemos acá. Entonces vamos a simplemente sustituir por los valores y tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Con este sistema que partió del balance de masa es que ustedes resuelven la parte de masa, o sea, cómo calcular o cómo predecir cuál va a ser la masa que voy a obtener de destilado, por ejemplo. ¿Sí? En este caso vamos a despejar esto igual que les decía antes, como quieran resolver el sistema, valen todos los métodos, lo importante es que lleguen al valor. Nos da entonces una masa de residuo de 72,7 y una masa de destilado de 127,3, que obviamente sumadas tienen que darme 200 gramos. ¿Sí? ¿Algo de esto era lo que me querías preguntar? Lo que me comentaban del laboratorio que no había quedado claro o que... ¿No? Bien. Cualquier cosa me dicen después. Entonces, Perdón, no me podía desmutear. Era, sí, una de esas dudas ya me quedó claro con el ejercicio.
Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Hasta acá sería la parte que nos preguntaba sobre el destilado, ¿sí? sobre las composiciones. Tenemos composiciones de destilado, composición de residuo, tenemos las dos masas. Eso es todo lo que nos preguntaba en la parte A. Vamos a pasar ahora a la parte B. Sí, Tengo una pregunta, sí. dale. ¿El 0,73 ese dónde sale? Es la composición del destilado. Ese es el promedio de las dos gotas de la gota inicial y la gota final. Capaz que no lo dejé lo suficiente tiempo, pero es este 0,73 que aparece ahí abajo. Sí, es el promedio. Ah, está. No, es que me había dado un poquito distinto a mí, por eso no lo encontré. Perdón. Y el diagrama está a escala, pero puede haber diferencias cuando vamos a leerla, porque no está tan prolijo, digamos, ¿sí? Normalmente si nosotros les vamos a dar un gráfico como este, vamos a tratar de que tengan las líneas del cuadriculado claras para que puedan sacar mejor los datos. Si hay Bien. pequeñas diferencias puede ser por eso. Lo importante es que hayas hecho el procedimiento con el promedio y nada más. Bien. Entonces seguimos con esto, balance de masa, y vamos a ir ahora a la parte B. ¿Por qué quería que me dijeran ahora dudas? Porque vamos a cambiar un poquito. Hasta acá habíamos hecho destilación abierta, igual que hicieron en el laboratorio. Pero ahora en la parte B les va a cambiar la situación, porque lo que van a hacer es retirar el frasco de destilado, taparlo, y ya no van a hacer una destilación abierta. Porque les dice a qué temperatura habrá que calentar el recipiente destilado para que se vaporice el 75% del líquido destilado en la etapa anterior, y cuál será entonces la masa y composición del vapor en equilibrio con el residuo líquido. O sea que ahora vamos a trabajar parecido a lo que estábamos haciendo antes. Solamente vamos a separar este frasquito, lo vamos a tapar y le vamos a entregar energía de manera que el 75% pase a ser vapor. ¿Sí? O sea que ahora estoy en sistema cerrado nuevamente. No estoy haciendo destilación abierta. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, ¿qué datos conozco de este frasquito? Masa, Muy bien, la composición. tengo la composición. Son las masas de 127, si no me acuerdo mal, la masa que teníamos antes, que calculamos para el destilado, y la composición que calculamos de 0,73 para el destilado. ¿Sí? Tengo que simplemente recordar que son esos valores, ya no es mi mezcla inicial que había puesto en el balón, acá me quedé con el destilado y lo saqué aparte. ¿Sí? Entonces vamos a tener esa masa inicial, el diagrama sigue siendo dato, y nos dice que el 75% es vapor. ¿Sí? O sea que el 75% de esta masa pasó a ser vapor. ¿Cómo calculo entonces cuánta masa tengo de vapor? ¿Qué cuenta hago? Masa inicial por 0,75. Correcto. Eso es lo que vamos a hacer exactamente. ¿Sí? Masa de líquido, lo mismo, solo recordar que ahora es 0,25, porque lo que me quedó o resto con el total es lo mismo. Ahora les muestro por qué yo lo hice para calcular la relación antes de calcular la masa, pero en realidad ustedes perfectamente, una vez que obtienen la masa de vapor, se la restan a la masa inicial y obtienen la masa de líquido. ¿Sí? Acá empecé al revés, empecé por ver cómo calcular la composición del vapor, por eso lo planteé así, y luego lo que hice fue dividir para obtener la relación de masas de vapor y líquido. Y esto lo que nos va a permitir es repasar un poquito una regla que vimos. Tenemos que determinar composiciones en el equilibrio, ¿sí? Sistema cerrado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Con qué regla puedo trabajar para determinar composiciones a partir de eso? De la palanca. Regla de la palanca, ahí está. Cuando ustedes quieran vincular composiciones con masas, en estos diagramas de equilibrio, ya sea el de presión contra composición, o sea el de temperatura contra composición, van a utilizar la regla de la palanca. Lo que dice ahí es que la masa de vapor sobre la masa de líquido es igual a 3. O sea que la masa de vapor es 3 veces más que la masa de líquido. O sea que tengo esa situación. Tengo que colocar el punto de apoyo de manera que el sistema esté en equilibrio. ¿Se acuerdan que en el teórico les había dicho que para que un sistema esté en equilibrio, si hay un punto de apoyo, la masa que tengo de un lado, por la distancia al punto de apoyo, tiene que ser Igual a la otra, al producto de las otras dos componentes.
Correcto. Igual a la distancia que tengo del otro lado al punto de apoyo por la masa. O sea que en este caso, si esta masa es 3 veces esta otra, la distancia entonces va a ser 3 veces mayor de este lado. ¿Sí? De manera que esto por esta distancia me dé lo mismo que esta otra masa por esta distancia. Eso es lo que yo sé. Ahora tengo que llevarlo al diagrama y ver desde dónde parto. ¿Sí? En el diagrama lo que conocemos en realidad es composición global, que es la composición de mi destilado, y es de 0,73. La composición global marca para la regla de la palanca el punto de apoyo. Entonces vamos a ir analizando qué pasa a medida que yo caliento, porque yo partí de que en este recipiente solo había líquido. O sea que partimos de algún punto por acá. Cuando empiece a calentar y alcance este punto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se genera en ese punto? ¿Qué comienza a pasar? Primera gota de vapor. Primera burbuja de vapor. Y en este caso no la voy a condensar, porque tenemos sistema cerrado y yo lo dejo en el vapor. ¿Sí? Es como si hicieran una destilación cerrada. Ya ni siquiera les dice que la van a separar. Lo van a calentar y lo van a dejar en equilibrio, pero perfectamente lo podría separar y hacer una destilación cerrada. Entonces caliento y tengo una burbuja de vapor. Si sigo aumentando la temperatura, ¿qué va a pasar? Más burbujas de vapor. Se siguen formando burbujas de vapor. Intuitivamente, imaginen que tienen un recipiente cerrado y lo pusieron a calentar. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que aumente la temperatura, cada vez va a haber más Vapor. vapor. Va cambiando entonces la relación de masa, va cada vez más vapor y menos líquido. ¿Sí? Eso es lo que intuitivamente yo sé que va a pasar, y eso es lo que tengo que ver en mi diagrama. Las composiciones, en realidad, se van a ir moviendo de esta forma, ¿sí? Porque estoy en sistema cerrado, entonces no estoy sacando nada. La composición de la primera burbuja fue esta, después podemos decir una segunda, pero en realidad es la composición de, como está cerrado, es la composición del vapor, no es una segunda porque no las separé. ¿Sí? ¿Perdón? Claro, que no se separan, pues en realidad se mezclan entre las supuestas gotas y es Y es el una vapor. ahí está, es el vapor. Entonces cada punto de esto es directamente la composición que estoy teniendo en el vapor en esa temperatura. Y cada punto de estos es la composición que estoy teniendo del líquido. O sea que estos puntos me dicen a esa temperatura, ¿sí? A medida que yo aumento, qué composición voy a tener acá si me detengo a esa temperatura y dejo que se alcance el equilibrio, ¿verdad? Porque siempre son diagramas de equilibrio, o sea que son todos puntos de equilibrio. Bien. Si lo miramos por regla de la palanca, podemos decir que de este lado, esto es líquido, voy a tener, déjenme ver si puedo dibujar. Bueno, capaz que si dibujo es peor. Dibujo después que tengamos la situación final. Entonces, de este lado es líquido, vamos a poner la masa de líquido de este lado. De este lado es curva de vapor, voy a poner la masa de vapor de este lado. ¿Sí? Entonces, en esta situación, la segunda línea, vamos a borrar la otra. Vamos a ver ahí. ¿Sí? En esa línea, ¿nosotros qué tendríamos? ¿Cuál de las dos masas sería mayor? ¿La de líquido o la de vapor? Para que esté en equilibrio. De líquido. Correcto, la de líquido, ¿sí? Porque es la que está más cerca del punto de apoyo. Análogo a lo que tenemos acá, ¿sí? Mayor masa, cuanto menor es la distancia. Para que se cumpla la igualdad, ¿verdad? Masa por distancia del punto de apoyo igual a masa por distancia del punto de apoyo. O sea que del lado donde tengo mayor distancia, menor masa. A medida que aumentamos la temperatura, entonces me voy moviendo a situaciones en las cuales va creciendo la masa que tengo de este lado a medida que disminuye, si la masa de vapor, a medida que disminuye su distancia al punto de apoyo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Hasta cuándo voy a continuar haciendo esto? Hasta que tengamos esta situación que está acá. O sea que tiene que ser 3 veces la distancia al punto de apoyo
desde el lado del vapor, ¿sí? Comparada con la distancia desde el lado del líquido. O sea que me voy a ir moviendo hasta que esto se cumpla, ¿sí? La distancia es 3 veces mayor de este lado que de este. Es una resolución gráfica. Como tengo el gráfico, voy subiendo hasta que aproximadamente me dé esa distancia. 3 veces del lado del líquido comparado con el lado del vapor. Ahí entonces vamos a plantear esto. No les planteé la deducción acá, pero ya lo habíamos hablado. ¿Sí? Esto viene solamente de plantear la igualdad. La masa por la distancia. A ver si les marqué. Bueno, no les marqué el símbolo, pero acá está llamando composición XL a la composición del líquido, composición XB a la composición del vapor. Y ahí están los valores leyendo el diagrama, ¿sí? Entonces lo que hace es distancia al punto de apoyo, composición de el vapor, XB menos X0, por la masa de vapor, igual a X0 menos XL por masa de líquido. De ahí viene todo esto. ¿Sí? X0 sería X global. ¿Se entendió? ¿Lo escribo? ¿Se entendió? Bien. Entonces, los valores en este caso los saco directamente del gráfico. Simplemente me muevo hasta aproximadamente lograr esa distancia. Y los leo, porque el gráfico es dato. ¿No? Si no les queda muy complicada la parte matemática. De esa manera entonces pueden sacar también la composición la temperatura a la cual finalizaron, que de hecho creo que se les preguntaba ahora que vino, así que sí, la tienen que sacar, sí, de ahí sacamos entonces la temperatura y además les pide la composición del vapor. Entonces lo que nos está pidiendo en este caso es ese 0,82 que tenemos ahí y la temperatura de 68 grados. La otra cosa que pide es la masa. Y ahí como siempre, bueno, y ahí en este caso ya la teníamos, porque es lo que me dijeron ustedes. Es nada más que esto. Falta ponerle nada más que el número. La masa de vapor es la masa inicial de 127,3 por 0,75. ¿Sí? 95,5 entonces para la masa de vapor y 31,8 para el líquido. ¿Dudas de esto? No. Bien. Más que nada traten de que les quede claro qué significa la regla de la palanca y cómo la aplico. ¿Sí? Porque los ejercicios por lo general son todos distintos, ¿verdad? Entonces lo más importante es que nos quede el concepto detrás. Cómo se aplica la regla de la palanca, qué cosas tienen que ser iguales, y después veo qué datos tengo y cómo despejo. ¿Sí? Y después comprender la situación, que es muy importante, aunque nos lleve un poquito más, estar claros de cuándo estoy en un sistema cerrado, cuándo estoy en equilibrio, cuándo estoy haciendo destilación abierta y entonces me cambia todo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte C. ¿La ley de la palanca se puede usar solo para sistema cerrado o sistema abierto también? Sistema cerrado, exclusivamente sistema cerrado. Van a ver que la ecuación que se obtiene para la parte de destilación es muy similar, si la observan matemáticamente. Yo prefiero plantear siempre balance para que no se confundan con eso, porque vienen del mismo lado, se puede llegar a una ecuación matemáticamente similar, pero no es lo mismo. La regla de la palanca, punto de apoyo, esa analogía es solo válida para el sistema cerrado. Lo pueden usar tanto en el diagrama de temperatura-composición y el de presión-composición, pero siempre sistema cerrado. Gracias. Bueno, y la última pregunta en realidad, capaz que volvemos y así me lo dicen acá, ¿cuál es la temperatura a la cual dejará de existir la fase líquida? Así veíamos que si íbamos calentando cada vez teníamos más vapor y menos líquido. ¿A qué temperatura ya no queda nada de líquido? 85, 86. ¿Cómo lo obtuviste o cómo lo obtenés en el diagrama? Fui hasta donde termina la curva de vapor, que vas para abajo y tenés 0 de líquido. Bien, ¿dónde sería? A ver, me muevo hacia ¿Dónde están los valores de temperatura 90, 80? acá. Ahí.
Pero ¿qué composición tenés ahí? Todo B, 1 de B. No, al revés, 1 de A. Uno de A. Ahí tendríamos el puro A, pero no es lo que tú tenés en la mezcla. C es en esa parte, en la segunda parte. O sea, solo en el destilado, es la pregunta. Claro, se refiere a este caso. Si yo sigo calentando este recipiente, ¿en qué momento ya no me queda nada de líquido? ¿En qué momento desaparece la última gota de líquido? 72, 73 por ahí. Bien. Recuerden que es la composición global, se va a mantener. ¿Por qué se va a mantener la global? Que en realidad es la suma de lo que tengo de B en la fase vapor, más lo que tengo en la fase líquida sobre la masa total. El sistema es cerrado, no pierde masa. O sea que en realidad en el sistema voy a tener esa composición de 0,73 global. ¿Sí? Lo que significa que el 73% de todo lo que hay ahí, incluyendo líquido y vapor, tiene que ser correspondiente al componente B. ¿Sí? O sea que yo no puedo pasar a una situación en la que tengo puro A o puro B sin sacar algo del sistema. Y ya mi sistema no sería abierto, perdón, no sería cerrado. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es, sé que esta es la composición global. Mientras mi sistema sea cerrado, esto no va a cambiar. Lo que me está planteando cuando me dice que solo me queda líquido es el caso extremo de la situación desde la que partimos. Acá dijimos primera burbuja de vapor, y dijimos que a medida que subíamos íbamos teniendo situaciones en las cuales iba aumentando la masa de vapor a medida que esta distancia iba disminuyendo. Iba disminuyendo la masa de líquido, ¿sí? A medida que la distancia, el punto de apoyo, se va haciendo cada vez mayor. Entonces, ¿cuál va a ser el punto extremo en donde tengo la última gota de líquido y todo es vapor? Claro, arriba 70. Bien, ¿la intersección de quién con quién? De el punto de apoyo ¿Sí? con la curva de vapor. Correcto. ¿Sí? Va a ser esta intersección, curva de vapor con el 0,73. ¿Sí? Se mantiene la composición global, voy aumentando la temperatura y lo que van cambiando son las dos composiciones y las dos masas relativas. ¿Cómo cambian las masas? Lo ven con la distancia, ¿sí? Y intuitivamente también tiene que ser coherente. Si yo estoy aumentando la temperatura, entonces tiene que aumentar la masa de vapor. Efectivamente, si aumenta la masa de vapor acá, tiene que disminuir la distancia, que es lo que estoy observando, ¿sí? Porque el sistema está en equilibrio y es cerrado. En este último punto es donde tenemos el extremo. Todo es vapor, excepto una última gota, cuya composición la voy a encontrar en la curva de líquido. ¿Sí? Entonces, viéndonos el diagrama ahora un poco más limpio, vamos a tener que la temperatura inicial, acá comenzó la ebullición, y en la temperatura final, aunque está un poquito corrido, ¿sí? Ahí es donde me queda la última gota de líquido de esta composición. Para sacar la temperatura simplemente vamos a leer y está aproximadamente 72. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Estamos tratando justamente de ver, o sea, no hay problema que haya dudas, la idea es que las saquemos ahora, porque son ejemplos para que llevemos un poco a tierra lo que habíamos visto en el teórico. Trabajando con los diagramas que vamos viendo esas cosas, cómo me muevo, qué pasa cuando el sistema es cerrado, qué pasa cuando el sistema es abierto. Bien, vamos a ir al ejercicio 6. ¿Dudas del ejercicio 5 antes de seguir? No. Bien. Este ejercicio en realidad tiene un azeótropo y por eso es que lo vamos a estar revisando un poquito. Van a ver que no hay mayores diferencias con lo que vimos hasta ahora. ¿No? Después al final les cuento cuáles son las diferencias. Entonces vamos a empezar con el diagrama acá también es dato. ¿A qué temperatura va a comenzar a hervir una mezcla constituida inicialmente por 50 gramos de A y 150 gramos de B? Entonces nos pide temperatura de ebullición inicial y nos dice cómo está constituida la mezcla que yo voy a calentar. Entonces el diagrama es dato, cómo hacen para determinar entonces la temperatura de ebullición inicial.
Cuando te dice mezcla, vos ya das por sentado que es ideal o no. No necesariamente, de hecho esta no es ideal. ¿Por qué sé que no es ideal? Porque el azeótropo es un resultado de no idealidad. Pero es más fácil de lo que parece. ¿A qué temperatura comenzar a hervir una mezcla constituida por 50 gramos de A y 150 de B? Allá es la composición de A con esos datos. Exacto. Sí, tienen cuánto de A y cuánto de B en la mezcla inicial, que empiezan a calentar. O sea que ustedes pueden determinar cuál es la composición de esa mezcla. Que no sé por qué la llamé ID, porque está mal. Sí, ahí esa es composición inicial, perdonen el error debo haber copiado y pegado y me quedó mal. ¿No? Recuerden, eso es composición de la mezcla inicial, que en el número de abajo está correcto, SXA igual 0,25. ¿Sí? Con ese 0,25, ¿qué voy a hacer? Me pide temperatura a la que comienza a hervir. Cortar en la curva. Bien, marco el 0,25 y subo hasta qué curva. La de líquido. Correcto, la de líquido. Entonces, vamos al diagrama, entramos con 0,25 a esa temperatura, cuando corto la curva del líquido comienza a hervir, entonces de ahí saco la temperatura de ebullición de 66. ¿No? Nada más que eso. No hay mucha diferencia con el diagrama anterior, se ve diferente, tenemos este máximo acá, pero vamos a tener siempre a temperaturas bajas líquido, a temperaturas altas vapor. ¿Sí? Curva del líquido entonces es la inferior, esta también es una curva del líquido, y esta es una curva del vapor. Lo único que pasa es que hay un máximo, ¿sí? Y un punto particular acá. Pero las curvas siguen siendo la de abajo la del líquido, la de encima la del vapor. Entonces voy a trabajar... Entonces, perdón, profe. A ¿Perdón? y B que era. Entonces, inicial B era. ¿Esto? Porque me dijo que no tenía que haber puesto B sino inicial, puede ser, dijo eso. X, ID, donde puse ID, Sí. debería decir XA. ¿Sí? Esta es la misma fracción que está acá, simplemente es la fracción inicial que está acá. Ahí X va. 250 viene de esta cuenta, 50 sobre 50 más 150, porque me dice que hay 50 gramos de A y 150 de B. Bien, entonces tenemos la temperatura a la cual comienza la ebullición. En la parte B me va a preguntar, bien, en realidad les pregunta algo más, perdón. Composición del vapor, y ya se los respondí, así que se los voy a mostrar. ¿Sí? En la curva del vapor, entonces, igual que lo hicimos antes, vamos a encontrar la composición del vapor en esa temperatura de ebullición. ¿Sí? Claro, porque me adelanté. La pregunta en la parte B es cuál sería la composición del vapor en equilibrio con el líquido en el punto de ebullición inicial. Por eso es que marcamos entonces esa composición. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? No. Ahora no estoy haciendo destilación. La parte A y B solo me preguntaban a qué temperatura comienza la ebullición y cuál es la composición del vapor a esa temperatura. En equilibrio a esa temperatura. Ahora sí, en la parte C vamos a cambiar. ¿Sí? En la parte... Yo no entiendo la forma de la curva. No entiendo cómo se forman como dos alas. No entiendo por qué. Bien, eso es porque en realidad no se cumple, Raúl, y lo que hay es una desviación positiva. No es necesario que ustedes entiendan demasiado cómo ocurrió esto, pero ¿se acuerdan que hicimos la deducción de la ecuación de Raúl y que nos daba la curva del líquido una recta? ¿Sí? Acá en vez de Sí. la curva del líquido, bueno, esta no es para presión, pero si lo ven en presión contra composición, esa recta pasaba a ser una curva que más o menos hacía algo así, ¿verdad? Cuando era positiva. No quiero volver porque está muy atrás. Entonces, esa curvatura, cuando es extrema, digamos, por decirlo de alguna manera, hace que haya un máximo en esa curva. Cuando vas a la curva de temperatura contra composición, también va a dar un máximo. ¿Sí? Entonces, en las anteriores, vamos a volver a mirar el diagrama común. En el anterior nunca hay un máximo, ¿sí? A veces por error nosotros lo dibujamos y parece que hay, pero acá
siempre va decreciendo, ¿sí? Hay una determinada curvatura, pero no hay máximo, no sube y luego baja. Siempre va a decrecer. Pero cuando hay una desviación importante, entonces pasa lo del azeótropo y ahí sí vamos a tener un máximo. La curva del líquido ya no es creciente o decreciente, dependiendo cómo la ponga el componente más volátil, sino que ahora hay un máximo. ¿Sí? En 0,6. En este caso en 0,6. Bien, Entonces, gracias. pueden tomarlo para simplificar, hay una desviación, ¿sí? Ya no tenemos entonces curvas sencillas de que crece o decrece, y lo que aparece entonces es que se cruzan, va a haber un punto donde son comunes, ¿no? El azeótropo puede ser con desviación positiva o desviación negativa, en cuyo caso les queda un mínimo, pero la forma es más o menos esta, 2 ojos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Qué es lo que les importa a ustedes? ¿Cómo trabajan con eso? ¿Qué es lo que vamos a tratar de un poquito comentar ahora? ¿Sí? Que ustedes van a tomar este diagrama y van a trabajar de la misma manera que lo estábamos haciendo antes. Van a marcar la composición, van a considerar la curva del líquido y van a leer la composición del vapor en la curva del vapor. Ahora vamos a ver qué pasa con una destilación, y el ejercicio no nos va a llevar al caso extremo, pero se los voy a comentar un poquito, ¿sí? De qué pasa cuando alcance esa composición. Entonces vamos a la parte C. En la parte C, la mezcla original de composición 0,25, que le determinamos recién, se va a destilar en forma abierta hasta que el punto de ebullición varíe en 10 grados. Lo que nos pregunta es la composición del residuo no destilado y la composición y peso del destilado. O sea que nos pregunta lo mismo que nos estaban preguntando antes: composición del residuo, composición del destilado. Nos pide además después la masa, que ahí vemos cómo trabajamos, pero vamos a empezar por composiciones. O sea que lo que voy a hacer es recordar lo mismo que hicimos antes, cómo me muevo en una destilación simple, ¿sí? Y acá voy a aplicar lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. Si yo comienzo a calentar esta mezcla de 0,25 y le voy a hacer una destilación abierta, la composición en el residuo se va a ir moviendo, dijimos, hacia el componente menos volátil, que en este caso, ¿cuál es? B. Menos volátil, Ah, ah. esa, ¿verdad? Si es el menos volátil, es el que tiene mayor temperatura de ebullición, que en este caso es A. Vamos a ver después que en este caso no hay problema, pero como hay un azeótropo, eso no necesariamente va a seguir siendo así. Pero en principio, en este caso, todo coherente. Se va a mover hacia el componente menos volátil, o sea que la composición del residuo se va a mover hacia acá a medida que aumente la temperatura. Y la composición de cada nueva gota también se va a mover por la curva del vapor hacia el componente menos volátil, ¿sí? Bien, pero ¿qué es lo que me pide? Que yo determine la composición del residuo dándome la temperatura final, porque me dice que son 10 grados más que la inicial, o sea que yo sé que en la situación final la temperatura es 76. ¿Cómo determino entonces, a partir de esa composición, de esa temperatura, la composición del residuo? ¿Qué van a trazar ahí? ¿Cómo ingreso al diagrama? Vas hasta el 76 ahí y trazas una recta. Bien, una recta. Está la Y curva haces del todos los líquido. cortes con la curva. Bien, ¿dónde está la composición del residuo? Hay dos, ¿no? Tengo dos intersecciones, ¿con cuál es la composición del residuo? Las dos que toquen en el líquido, la curva del líquido. Bien, la intersección con la curva del líquido. El residuo igual que antes, no cambió nada, ¿sí? 0,53 es el corte de la temperatura final con la composición con la curva del líquido. Ese siempre va a ser mi composición del residuo. Lo que tengo en el balón, dijimos que se iba moviendo por esta curva hasta que alcance la temperatura final que yo decidí como que cortaba la destilación, ¿sí? Pero hay otro corte, ¿no? Hay otro corte. ¿Qué es este otro corte? No. Hay otro corte con la del líquido. Ah, Yo iba a hacer la misma pregunta, si con esa curva no teníamos que cortar esta es también. la diferencia que vamos a encontrar cuando hay un azeótropo. Yo no voy a cruzar. Yo voy a poderme mover solo en esta zona.
no puedo cruzar este punto. Si yo empiezo de este lado, no voy a poder pasar para este. Si yo empiezo de este lado, no voy a pasar para el otro. ¿Sí? En este caso 76 está antes, me da una composición previa a esa composición, entonces no me genera ningún problema. ¿Ah? Pero yo no voy a poder pasar, y no puedo ir a cortar acá, porque no tiene sentido. ¿Sí? Lo había pensado en un ejemplo. Perdón, y una pregunta, ¿en qué caso comenzarías por la otra curva? Cuando la composición sea otra. La composición en tu sistema tiene que ser diferente. Está, ok. A la composición inicial que yo ponga va a tener que ser alguna que esté por encima de ese 0,6, por encima de la composición de la Z. La otra curvita puede ser tipo para arriba también, o sea, con pendiente positivo. No entendí la pregunta. Tipo, viste que tienen un ángulo entre ellos las curvas, o sea, entre las dos curvas, quiero decir, entre los dos, no sé cómo se dice, asiótropos, o sea, entre los dos ovalitos, ¿Que esta esté más arriba? claro, No. que sea para arriba. El asiótropo va a ser, o sea, es un punto común. Siempre van a encontrarse en un punto. No, me refiero a el óvalo más chiquito, en vez de estar caído, de tener pendiente negativa, que sea para arriba, o sea, con la misma pendiente que el otro. No. Puede estar hacia abajo, pero ambos estarían hacia abajo. No sé si estoy entendiendo la situación. Aguanta, espera, te hago un dibujito. Bien. Eso es porque es lo que decías de que si un componente tiene desviación positiva, el otro también. Sí. Ahí no tendrían los dos desviación positiva. Eso, Tendrían uno negativa y otro positiva. no, eso no podría ocurrir. Ok. Si yo no me equivoco, al menos no. ¿Les da un máximo o les da un mínimo? Se los busco por las dudas, pero hasta donde yo tengo entendido, no. No podría subir. No, porque pensé en la situación de que, por ejemplo, o sea, pasara eso, que esa situación que dije yo, y arranques desde la izquierda, pero la temperatura que te plantee el ejercicio sea mayor a, no sé, a 85, por ejemplo, que no te toca tu primera... No. No, vos no podés cruzar, porque el sistema o sea, no es cerrado si es destilación simple, por eso no los quiero marear, pero no hay forma de que tú pases a esta composición si estás de este lado. Esa es en realidad la forma en que, o sea, lo único que cambia respecto a las situaciones anteriores, que yo no voy a poder cruzar ese punto. O trabajo de este lado y la máxima composición, por más que intente purificar por destilación, no voy a poder pasar esa composición. O sea que si yo intento continuar la destilación, y supongamos que la composición inicial me lo permite, porque recuerden que si continúo, la composición del destilado se me puede hacer igual a la inicial y solo trasvasé. Pero supongamos que parten de una composición que está cerca de ese azeótropo y comienzan a hacer la destilación pretendiendo pasar este punto, no lo van a lograr. El residuo solamente va a poder ir hasta ahí. ¿Sí? Se va a llegar a ese punto y ¿qué es lo que va a pasar? Que van cambiando las dos composiciones, pero se están acercando. Y cuando alcancen ese punto, ustedes calientan la mezcla y el vapor que se forma tiene la misma composición que el líquido. Y por lo tanto no pueden continuar por separación, por vaporización parcial. Para separar ahí tienen que ir a otro método. Eso es lo que les pasa con el etanol. ¿Sí? Que si no me equivoco, el azeótropo está en el 95%. Ese 5% restante lo tienen que hacer de otra manera. No me acuerdo si es 95 o es 70, sinceramente. Pero luego del azeótropo ustedes no pueden continuar con ese método de la separación. No pueden purificar más allá. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a quedarme de este lado, porque partí de una composición de 0,25. Bien. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó claro o no. Sí. Bien. Entonces acá, composición del residuo, 0,53. Y la composición que estoy marcando ahí, ¿qué es? La última gota. Correcto, última gota de 0,34. Entonces esos son los datos que tengo por ahora. Me pedía que les diera la composición. Profe, tengo una duda. Escucho. La concentración de residuos es 0,53, no es restado menos 0,25.
No, es 0,53. Ah, Estoy retirando vapor y se va enriqueciendo. Simplemente va cambiando su composición a lo largo de esta curva. Entonces no tengo que restar nada. Bien. Entonces tenemos composición del residuo 0,53. Ya me olvidé lo que les pedía, pero más o menos lo mismo que veníamos trabajando antes. Les pedía la composición del destilado y la composición del residuo. Entonces tenemos 0,53 para el residuo, composición del destilado. Eso es residuo. ¿Cuánto vale la composición del destilado? 0,34, el promedio, perdón, de 0,030 y 0,034, perdón. Correcto. Promedio de la primera y la última vuelta. No cambió nada. Lo que hicimos fue todo exactamente igual que lo veníamos haciendo acá. Lo que se suele decir con diagramas de azeótropos es que ustedes podrían trabajar en el diagrama como si la otra parte no existiera, porque no van a poder pasar para el otro lado. Y no solo eso, sino que ese azeótropo va a actuar como si fuese un componente con una temperatura de ebullición diferente. Cuando estamos de este lado no cambia nada. Vimos que nos movemos hacia la temperatura de, hacia el residuo se enriquece en el componente menos volátil. Y era A, porque su temperatura de ebullición era mayor. ¿Sí? Ahí no cambió nada. Pero cuando nosotros estemos del otro lado y empecemos la destilación, la composición del líquido se va a mover en este sentido. Y si lo miran, se enriquece en B, y B en realidad era, perdón, que me fui para el otro lado, era el que tenía la temperatura de ebullición menor. Entonces, por eso les digo que se va a comportar como si fuera un compuesto intermedio. No lo es, ¿sí? Es simplemente una mezcla de una determinada composición. Pero cuando se muevan, si empiezan con una destilación desde este lado, la composición del líquido en el residuo se enriquece hacia este lado. Como si este fuera un componente con una temperatura de ebullición mayor a A, y entonces se enriquece en él. ¿Sí? Eso es lo que cambia en el azeótropo. No puedo pasar de un lado al otro, y cuando esté, dependiendo en este caso como es positiva, cuando esté del lado derecho voy a ir hacia él. ¿Sí? Imaginen que el diagrama fuera solo este pedacito cuando están de este lado, y entonces saben cómo se mueven como si fuese solo eso el diagrama. Y cuando están del otro lado, olvidan que está lo demás. No van a poder pasar, así que pueden trabajar como si no existiera. Es un máximo de composición. Desde este lado no puedo hacer que alguna de las mezclas, por ejemplo, si estoy haciendo simple, no puedo hacer que mi residuo sea más rico en el componente A que 0,60 y algo donde está ese azeótropo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Cualquier cosa después, si lo están mirando tranquilos después cuando termine la clase y les surgen dudas, recuerden que pueden venir a preguntar en el horario de laboratorio, que la clase que viene vamos a hacer recuperación este viernes a las 3, por lo menos en mi grupo es el viernes a las 3, entonces ahí me pueden ir y preguntar algo si les quedó duda. Para la recuperación van las preguntas previas. Igual que cuando se dictó la clase. Si en esa práctica iban, van a ir también. Yo tengo que hacer la de presión de vapor. ¿Esa llevaba? Sí. Está bien. ¿Vas a recuperar el viernes a las 3? Sí. ¿Alguien más que tenga que recuperar? ¿No? ¿Seguros que no hay nadie más? Acá. Profe, El viernes pasado en el práctico había una chica que dijo que tenía que recuperar también, pero no me acuerdo qué práctico era y que iba a ir el viernes. Clara iba a recuperar osmolalidad. Sí, creo que sí. No los estoy viendo ahora porque tengo la pantalla compartida y la ocupada, pero creía que había alguien más para presión de vapor, por eso preguntaba, pero que era del grupo de Daniel. O sea, presión de vapor fue la primera, sería esa, ¿no? Sí. Angie, yo te quería consultar si no tienen prácticos de años anteriores que tengan ejercicios de estas 2 unidades. Voy a fijarme. Sí, o sea, prácticos de años anteriores
Creo que no, porque lo que está en la página es eso. Parciales. ¿Qué te dije? Prácticos parciales. Era. Parciales, me De fijo. años anteriores que involucren el tema 6 y 7. Me No fijo sabes. qué es lo que hay. ¿De estos van a subir resultados? O bueno, no sé. Sí, les subo ahora que termine la clase, habilito las resoluciones que están en la página. Anda, lujo. Bien, entonces estamos en la parte, o sea, ya tenemos las composiciones y ahora lo que tenemos que hacer es la parte de masas. En la parte de masas es exactamente igual a lo que vimos antes. Tenemos que determinar peso del destilado obtenido, o sea que vamos a plantear balance de masa. Esto es muy reiterativo, lo único que les van a cambiar son los valores. Que tenga un azeótropo no hace que no sea válido, que la masa inicial tiene que estar en el destilado o en el residuo, lo mismo para el componente B. Entonces lo único que vamos a hacer, lo mismo que hicimos antes. ¿Qué va a cambiar? Solo los números. ¿Sí? Acá no sé si tengo los subíndices bien, como copié y pegué es posible, ¿no? No, sigue estando el mismo error. Así que recuerden que acá es composición de B para la mezcla inicial, no R. ¿Sí? Y acá sustituimos por los valores que calculamos en la parte anterior. El promedio para el destilado, en la composición del residuo que leímos, 0,25 para la mezcla inicial. ¿Sí? Resolvemos el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y vamos a tener entonces una masa de residuo de 37,7 y una masa de destilado de 162,3. Y ahí puede haber pequeñas diferencias si en la lectura de la escala hay algún pequeño detalle. ¿Dudas hasta acá? Bien. Tengo un ejercicio que dudé si se los planteaba o no, que es el ejercicio, dice 16, pero no es de este repartido, ese número es de un repartido del curso de facultad, pero ¿qué pasa? Noté que ustedes no tienen ningún ejemplo de ley de Henry, entonces quería mostrarles un poquito un ejemplo para que vean cómo se trabaja. Capaz que lo que hacemos, dada la hora, igual tenemos otro ejercicio más, vamos a ir viendo, dejamos planteada la parte B y planteamos la parte A, solo para ver de qué se trata esto de ley de Henry, ¿sí? En este caso lo que tenemos es un tanque de 10 litros a 25 grados que contiene metano y 1 litro de agua. Nos pide que calculemos los gramos de metano que están disueltos en el agua cuando se alcanza el equilibrio. En la parte A tenemos la presión de metano en equilibrio de 740 torr, vamos a dejar la parte B para después. Entonces es un tanque, simplemente 10 litros, que hay metano y agua. Lo que sabemos es que el metano en agua, imaginan que hay mucha cantidad disuelta o poca. ¿Qué pasa con los gases? Que un poco lo comentábamos en el teórico, oxígeno capaz más conocido, muy solubles en agua. ¿Sí? Mucha cantidad disuelta. Silencio total. ¿Están ahí? No, poca El metano cantidad. debe dar poca de cantidad. oxígeno. Bien, poca cantidad. Sí, tenemos poca solubilidad de gases en agua. Entonces, el metano va a estar en muy poca proporción en esa fase líquida. Eso quiere decir que lo voy a poder, entonces, no voy a poder trabajar si hay una desviación de la ley de Raoult, no voy a poder aplicar la ley de Raoult para el metano. Vamos a ver cómo sería la idea. Vimos la ley de Henry y yo les planteé una situación como esta. ¿Qué pasa si tengo un componente A y un componente B donde hay una desviación positiva? ¿Se acuerdan que lo que había observado Henry era que la desviación positiva era más pronunciada cuando la composición era menor para ese componente? Y que comenzaba a atender a la ley de Raoult cuando la composición aumentaba. Entonces, en este caso, nosotros podemos considerar que el agua está en mayor proporción, su composición va a estar cercana a 1, y por lo tanto cumple la ley de Raoult, pero que el metano en realidad va a estar en una situación más parecida a esta, va a tener una composición muy chiquita, y por lo tanto voy a decir que cumple Henry, porque ya Raoult está muy lejos. ¿Sí? Bien, eso es ley de Raoult nada más. Entonces, vamos a la situación que tenemos, sabemos que la presión en el equilibrio es 740, o sea, una vez que ya se disolvió el metano. Esto está planteado para A, pero ahora se los planteo como corresponde. Ley de Henry, entonces dijimos que la vamos a aplicar para metano. Vamos a decir entonces que la presión de equilibrio de metano es igual a la constante de Henry por la fracción para metano. Y acá vamos a
estar aplicando la misma idea que en Raúl con respecto a esa fracción. Esa fracción va a ser para el líquido y va a ser molar. ¿Sí? Esas dos cosas van a seguirse cumpliendo. Entonces, tengo la presión de equilibrio, que es la presión total acá, y me pide cuántos gramos tengo disueltos. Me da la constante de Henry. O sea que, ¿qué harían acá? Despejamos la fracción molar. Correcto. Y una vez que tenés la fracción molar, Tiene los moles. bien, fracción, lo voy a anotar porque creo que la resolución la tengo un poco más complicada. Entonces vamos a hacerlo simple. Composición entonces para metano, ¿cómo les va a quedar? ¿Igual a qué? 740. Podemos poner los números. Perdonen la desprolijidad, no manejo esto todavía. Y dio la constante, pero no sé cuál es. Sobre la constante de Henry vamos a poner porque yo tampoco me sé el valor. ¿Está? Esto es una cuenta y tienen el valor. Una vez que tienen esa composición para metano, la pregunta es qué hacemos con ese valor. Porque no nos pide la composición, nos pide cuántos gramos. Tenemos 10 litros. Sí. Despejas moles de eso, de metano. Bien, o sea que esto es igual a moles de metano, Sobre moles total. moles totales. ¿Y los moles totales a qué son igual? A los moles de metano. Más los moles de agua. Más los moles de agua. Bien. Si yo despejo, conozco esto, y quiero despejar moles de metano. Capaz que puedo también, pero puedo hacer una aproximación. Despejamos moles de metano de acá. ¿Conocemos moles de agua? Los puedes calcular. ¿Cómo? Por peso, fórmula y los litros. Peso fórmula ahí. El volumen. Bien. ¿Cómo harían entonces? Volumen 1 litro. La densidad es 1. La densidad son, ahí va. Ahí está. Densidad igual a 1. Espero mejorar en algún momento. ¿Sí? Entonces les queda, ¿cuánto acá? 18 gramos por mol. ¿Cuánto les queda este litro? 1 kilo. 1 kilo o 1000 gramos. ¿Tá? Entonces esa es la cantidad de agua, no son 6, son 0. Pero bueno. Entonces de ahí sacan luego con el 18, como decía Sandra, si no me equivoco, porque solo los escucho pero no los veo. Sacan entonces la cantidad de moles de agua. Perfecto. Y de ahí pueden despejar el número de moles de metano. Pueden hacer una aproximación que es totalmente válida porque dijimos que es poco soluble. Pueden decir que los moles totales son iguales a los moles de agua y les queda más fácil despejar. Eso es totalmente válido. ¿Sí? Bien. Lo importante es que ahí sacan los moles de metano y una vez que tienen los moles de metano, peso molecular de metano, saco la masa. ¿Tá? Ese es el camino. Se los planteé así, aunque sea desprolijo, porque yo tengo una resolución que está un poco más difícil de ver, porque decidí plantearles las fórmulas e ir sustituyendo y a veces es más difícil de ver. Y acá fracción molar en la fase líquida, que eso sí es importante que se acuerden que es molar y que es en la fase líquida. Y se lo fui sustituyendo, o sea, hice la aproximación, a su vez planteamos que la masa de agua sobre el peso molecular me da los moles de agua, y entonces acá se sustituye la parte, ¿cómo está el cursor acá? Acá simplemente sustituimos número de moles de metano dividido número de moles de agua, y por eso se multiplicó por el inverso. ¿Ah? Pero es lo mismo que estábamos planteando antes. Y finalmente acá lo que está hecho es que en lugar de haber despejado el valor acá, que era lo más fácil y es lo que dijimos que hacíamos hoy, en la fórmula de Henry se sustituyó esta fracción directamente por este valor, de manera que ya en esta cuenta se despeja todo. No es necesario que hagan todo eso, es más fácil ir haciendo las cuentas intermedias. ¿Ah? Bien, ¿todos de acuerdo con el procedimiento hasta ahora? Tengo que complicar un poquito más la parte B, por eso pregunto. Sí. ¿Sí? Lo que planteamos ahí en rojo, por lo menos que es lo más claro. Ahora vamos a la parte B.
Bueno, acá tengo nada más que las cuentas, esto se los dejo a ustedes, ¿sí? Es nada más que cuántos moles le va a dar, después les voy a publicar la solución y ustedes lo verifican. En la parte B lo que les va a cambiar es que les dice la presión inicial, o sea, antes de que el metano pase al agua, antes de que se dé la solubilización del metano, entonces antes de eso me da la presión. Estas ecuaciones son las mismas que antes. Presión en función de Henry. Esto lo mismo que les planteé antes, no le den importancia ahora porque eso ustedes lo planteaban paso a paso y está bien. Tenemos que agregar una ecuación más, ¿sí? No es la presión de equilibrio, no es esta presión que voy a usar en Henry la que me dan la inicial. Entonces yo tengo que buscar una forma de vincular la situación inicial con la situación final, donde sí puedo usar Henry. Y ahí vamos a recurrir al balance de moles. El balance de masas o de moles suele ser la respuesta cuando me faltan datos. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de la cantidad de moles? ¿Qué es lo que sé de los moles de metano? Los iniciales que agregué, ¿dónde van a estar en la situación de equilibrio? ¿En qué estado? ¿Si líquido, vapor o gaseoso? Sí, un poco. Y gaseoso. Todo va a estar como gas una vez que se alcance el equilibrio. En la fase gaseosa. No sé. Es lo que calculábamos antes. Fracción de metano en el agua, la fase líquida. disuelta. ¿Sí? Esta fracción es la cantidad de metano que tengo en el líquido. Está disuelto. Entonces, la cantidad inicial, yo coloco el metano, una determinada cantidad de presión, está el agua por su lado, no hay metano en el agua, vamos a suponer que no. Agrego una presión de 740 torr en ese caso. Cuando se alcance el equilibrio, parte del metano va a pasar a la fase líquida porque va a haber solubilización de ese metano. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, una parte del metano en la situación final va a estar en la fase líquida y una parte del metano va a continuar en la fase vapor. Y ese es el balance de moles, o sea que los moles iniciales de metano tienen que ser igual a los moles de metano en el equilibrio. Solo que en el equilibrio, los moles de metano van a estar una parte en el líquido y una parte en el gas. Y eso me permite vincular situación inicial con situación final. ¿Sí? Entonces, esto es la ecuación de Henry. Esta déjenla por ahora. Y este es el balance. Yo voy a trabajar ahora con esta ecuación. ¿Sí? Se las voy a dejar planteada y después ustedes la miran y me dicen las dudas que si surgen después. Porque así no hacemos todas las cuentas y así tienen tiempo de mirarlo tranquilo. ¿Y el peso molecular del agua sobre la masa del agua qué te da? Porque la masa sobre el peso molecular, los moles, pero al revés no sé. Es el inverso de los moles. Por eso les decía que no la miren esa ecuación porque se van a marear mirándola y es nada más. Ah, bien. No te escuché en ese momento, perdón. Sí, no se preocupen por esto que está acá. Esto viene del planteo anterior. Por eso se los escribí primero, porque esa es la forma más fácil, ir haciendo las cuentas intermedias. Esto viene de, en vez de hacer las cuentas intermedias, comenzar a sustituir cosas. Multipliqué por el inverso, entonces esto me queda todo esto, número de moles de metano sobre el número de moles de agua. Por eso, olvídense de esto, porque así lo iba a cambiar, pero no me dio el tiempo. Ahora lo que quiero que vean es, parto de Henry, equilibrio. Entonces yo no tengo dato de equilibrio, tengo dato inicial. ¿Cómo vinculo? Planteo el balance. Y después tengo que ir poco a poco trabajando con las cuentas. Si tengo número de moles iniciales de metano, ¿cómo lo vinculo con el dato que tengo que es presión inicial? Es una ecuación muy conocida que usaron mucho al principio. Es un gas. Inicialmente tengo todo como gas. Gases ideales. Gases ideales, perfecto. Entonces, acá, este número de moles lo voy a cambiar por gas ideal para que me aparezca la presión inicial. El volumen que voy a utilizar ahí es el volumen total, ¿verdad?
dónde puede estar el gas. O sea que va a ser el volumen total menos la fase líquida, que es 1 litro. 9 litros total. ¿Sí? Y después simplemente vamos a seguir trabajando con lo que conozco. ¿Sí? No sé hasta dónde avanzar para dejarlos después que vayan planteando solos. Este número de moles del equilibrio es el que estoy buscando. Y yo acá me equivoqué y saqué el equilibrio. Esto es número de moles de equilibrio. Número de moles de equilibrio en el gas. Acá en el equilibrio puedo plantear gas ideal también. Lo único que cambia es que es la presión de equilibrio, que es la que no conozco. ¿Sí? Entonces, de este paso a este, ¿sí llegan? ¿Sí se entendió? Sí. Ahí está. Entonces, ahí solo planteé gas ideal. Gas ideal para todo lo que es gas, obviamente no lo puedo hacer acá, pero lo puedo hacer en inicial, lo puedo hacer en el equilibrio. ¿Qué cambia? Presión de equilibrio. Presión inicial. Y ahora tengo que introducir una ecuación más, y es la que está arriba. La presión de equilibrio es la presión dada por Henry. Cuando haga eso, me va a aparecer entonces esta fracción, que es la que estoy buscando. Profe, pero la presión inicial del metano por el volumen del metano, ¿no te da los moles de los gases del metano? Da los moles de... Porque ahí dice la L. Esto, Al lado, él dice es igual a los moles del metano en el líquido. es que esto viene de acá. Este término inicial corresponde con esto que tengo acá. Ah, bien. Este término es esto que tengo acá, que no cambió y yo me equivoqué, puse equilibrio acá y no lo aclaré acá. Pero sí Ah, es bien. los moles en el equilibrio en el líquido. Bien, bien. Estos moles de equilibrio en el gas, o sea, ahora es los moles de metano que se encuentran en el gas cuando alcance el equilibrio. Los hago por por gas ideal, ¿sí? Y me quedan en función de la presión de equilibrio. Después ahí tengo que introducir la ecuación de Henry para esta presión. O sea que más o menos lo que voy haciendo, y esto capaz que lo plantean ustedes y pueden ir haciendo cuentas intermedias y les queda más fácil así, porque básicamente lo que estamos haciendo es ir paso a paso, planteo el balance y veo qué puedo calcular. Yo acá conozco la presión inicial, conozco el volumen inicial, conozco la temperatura, si no me equivoco, entonces esta cuenta la puedo hacer. Por este lado, la presión de equilibrio no la conozco, pero puedo sustituir por la ecuación de Henry. Conozco el volumen, conozco la temperatura. Me está quedando entonces el número de moles de metano que se encuentran en el líquido y la fracción, que si lo piensan es fácilmente vinculable con el número de moles de metano en el líquido. Ya lo hicimos en la parte anterior. ¿Sí? Esta fracción se puede expresar en función del número de moles de metano en el líquido, ¿sí? En equilibrio, sobre el número de moles totales. Entonces, una vez que introducen esas dos cosas, ya no me quedan incógnitas. La única incógnita es el número de moles de metano en el líquido. ¿Sí? Yo lo tengo planteado, pero lo tengo por sustitución de las ecuaciones, y eso lo hace un poquito más entreverado. Acá nada más sustituí Henry. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es que ustedes después tranquilos lo vayan planteando, vayan haciendo las cuentas intermedias y me digan si se entiende. ¿Sí? Acá nada más voy a sustituir esto por esto, pero pueden, en lugar de ir sustituyendo tanta cosa, ir haciendo las cuentas. ¿No? Esta ecuación quedó clara después de la explicación de dónde viene, cuando hoy se los expliqué. ¿No? Sí. Sí. No parece que sean a todos. Capaz que planteen ustedes, porque esta no es necesario que la despejen así. Van haciendo cuentas intermedias y les queda más fácil. ¿Sí? Les quedan números y les queda claro cuáles son las incógnitas. ¿No? Entonces planteenlo ustedes después, yo ahí solamente sustituí, y después hay que acordarse que los volúmenes, el volumen del metano en equilibrio o el inicial, donde puede estar esa fase gaseosa es en todo el recipiente menos donde está el líquido. ¿Sí? Pues me estoy refiriendo justamente a la fase vapor, a la fase gaseosa. Entonces son 9 litros. Y después solamente cuentas. ¿No? Les agrego este ejercicio después porque este sí no está. Lo único que quería es que vieran un ejemplo de la ley de Henry.
Bien, esta diapositiva la agregué solo para verificar si se había entendido el cálculo de número de platos que hicimos en clase, porque no nos dio el tiempo de terminar en todos los casos y ver los valores, ¿no? Si pudieron hacer la determinación del número de platos. Sí. Bien. Entonces, parten de la composición del residuo, o mejor dicho, la composición del balón, y recuerden que construyen la escalera suponiendo que ahí se está dando una destilación. Así que ustedes forman una burbuja de vapor, la condensan y la vuelven a evaporar, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde van a ir? Hasta la composición del destilado. ¿Cómo cuentan después? Todas las líneas horizontales menos 1, que es la primera. O sea que en este caso va a quedarme solo una, más esta fracción de plato. Y esa fracción de plato la pueden expresar de varias formas. Pueden medir esta distancia en centímetros, y decir que entonces la fracción es esta distancia, 3 cuadritos en este caso, sobre la distancia total. ¿Sí? O pueden hacer lo que está acá, que es marcar las composiciones. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? Solo lo puse para que aprovechen y me preguntaran si había quedado alguna duda de clase. Queda un ejercicio más, pero lo dejé como opcional. Como tienen pocos de ejercicios, capaz que mejor lo piensan ustedes y luego me consultan, porque sería el ejercicio 4. Y más o menos lo que se trabaja acá es un poco lo que ya veníamos haciendo en la parte inicial, ¿sí? Solo que en este caso, bueno, estamos trabajando como al inicio con el diagrama presión-composición, les dan presiones del puro y les dicen la composición de la mezcla inicial. A diferencia de lo que estábamos viendo antes, se parte en este caso del vapor. Entonces lo que tienen es todo vapor inicialmente, una composición conocida de la mezcla de vapor, y van a comenzar a comprimir. ¿Qué es lo que les pregunta el ejercicio? ¿Cuál es esta presión total a la que aparece la primera gota de líquido? ¿Sí? Acá van a suponer cumplimiento de Raoul, y esta ecuación, ¿se acuerdan que es la que vimos para esta recta? O sea que esta composición pertenece a esa recta. El problema es que no tiene la presión total. Son las dos incógnitas. Entonces ahí vean si pueden plantear las ecuaciones que estuvimos viendo antes, y de qué manera entonces puedo llegar a determinar estos dos valores. Obviamente necesito una ecuación adicional. ¿Sí? Entonces dejemos ese, para que ustedes lo planteen, y así después pueden ejercitar un poquito más. ¿Ah? ¿Dudas de todo lo que vimos hasta acá? No. Bueno, entonces terminamos por hoy. Y el viernes a las 3 recuerden que pueden ir y consultarme si tienen dudas de estos ejercicios. Yo ahora les voy a subir la resolución, y después veo con Daniela a ver si tenemos más ejercicios que les podamos dejar adicional. ¿Viernes a qué hora, perdón, Angie? Viernes a las 3, que es el laboratorio que yo doy. Solo el, No sé cómo va a ser Daniel con eso, capaz que me olvidé de consultarle. Si él el jueves también va a hacer consulta. Sé que quedamos en que recuperamos. El lunes dijo que próximo que iba a recuperar ¿No? y puede hacerse consultas, y el otro también, me parece. El siguiente sí, capaz que lo dejamos entero de consulta. En este son un poco las dos cosas, entonces capaz que tienen Pero que... podemos ir a cualquiera, ¿no? Sí, pueden ir a cualquiera que les quede mejor de horario, pueden ir ahí y consultar. Y si tienen que recuperar, traten de avisar, porque yo de momento sé que está osmolalidad y presión de vapor, pero si hay algún extra tengo que armar, entonces me tienen que avisar. ¿No? Genial. El tema de pedirte los parciales es más que nada para ver cómo se plantearían los ejercicios de práctico. Porque de los teóricos tenemos, pero de práctico no, para ver cómo lo encararía. De eso, me va de laboratorio. Para ver cómo lo encararía. Sí. Estén atentos a la página, y voy a tratar de ver si hay de parciales anteriores o algún ejercicio que puedan ir haciendo, aunque sea de verificación de cuentas. Y el tema de las tablas, viste que para este repartido del anterior había datos
como las entalpías de sublimación y eso que tenías que sacar de tablas y creo que no las subieron. Eso para el parcial lo vamos a poder tener y nos la van a subir, ¿no? Usualmente en el parcial les damos los datos nosotros. Ah, bien. Hicimos buscar en tabla. Ah, está genial. Puede pasar una vez que lo hagamos, pero siempre va a ser algo que tengan disponible o algo que les avisemos con tiempo que tengan. Así que no se preocupen. Está bárbaro. ¿Ah? Bueno, si no tienen dudas, entonces terminamos por hoy y nos vemos el viernes con el proyecto. Lujo, adiós, chau, chau. Chao, gracias. Chao. Gracias.